Saludos a todos, mi nombre es Iván Agosto Álamo y hoy deseo hablarles sobre si podemos transferir nuestra mente, nuestra alma, nuestra memoria y personalidad a una máquina. Comenzando con el título de esta presentación: Humanos sin vida, almas sin cuerpo, la inmortalidad digital. Deseo proponer esta pregunta que vamos a estar contestando a medida de que sigamos en la presentación. ¿Podemos trasladar nuestra alma, memorias y conciencia a una máquina? Primero, ¿qué es el alma? Para describir lo que es el alma existen muchísimas definiciones. ¿Qué es la vida humana? El principio que da forma al dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. La viveza, el espíritu o la energía. La sustancia o parte principal de cualquier cosa. Y finalmente, la sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. También tenemos algunas definiciones. Según la ciencia, no se ha encontrado evidencia científica de si existe o no el alma todavía. Sin embargo, en la rama de la filosofía se han desarrollado múltiples definiciones sobre lo que es el alma. Principalmente se le conoce como la esencia vital que anima a los seres vivos y les provee la capacidad de pensar, sentir y actuar. En los términos conciencia y memoria, se podría decir que la conciencia es la capacidad de un ser humano de percibir, conocer, experimentar su propia existencia, los estados internos y el mundo externo, tanto de manera consciente como inconsciente. Por otra parte, la memoria sería la facultad por la cual se retienen y recuerda el pasado. Almacena todos los eventos ocurridos en la vida. Hallazgos y logros científicos. Los científicos, con respecto al tema de si podemos trasladar nuestra memoria, nuestra personalidad, nuestra alma y nuestra conciencia a las máquinas, han logrado crear sensores de grafeno que nos permiten controlar robots con solamente utilizar la mente. También han logrado desarrollar interfaces cerebro-máquina que han permitido transmitir pensamientos a diferentes dispositivos. Esto se correlaciona directamente con el primer punto de lograr controlar los robots con solamente utilizar nuestra mente. Más adelante les voy a hablar un poco más de cómo lograron que esto suceda. También se ha logrado el almacenamiento de memorias en computadoras o se está investigando más sobre ello. La empresa Neuralink está investigando nuevas formas de crear interfaces cerebro-máquina que nos permitan transmitir memorias para almacenarlas y recordarlas. Esto directamente a las máquinas. En esta imagen pueden ver más de cómo es que los científicos lograron descubrir una manera en que podamos controlar robots solamente con pensarlo. Aquí, como pueden ver, el EEG Helmet es un artefacto que va conectado directamente al cerebro, que mide las corrientes eléctricas y por medio de ello se puede controlar robots y máquinas. Las promesas del uploading. ¿Se podrá copiar nuestra conciencia, memorias y personalidad en una máquina? En el 2011, el físico y escritor Michio Kaku planteó la idea de un futuro en el que se podría crear el robot perfecto, al que por medio de transistores se le podría transmitir enteramente el cerebro de una persona. Los transistores son unos artefactos que transfieren o transmiten energía o electricidad. Entonces, esto es lo que plantea, es muy interesante porque él explicó cómo se podría hacer. Él menciona que ya estaría el robot enteramente creado y pues la persona, cuando desee transmitir todo su cerebro al robot, pues se iría transmitiendo por partes.
en la máquina se irían poniendo los transistores, mientras que a la persona se le remueven pedazos o partes del cerebro, y cada vez que se la pasan al robot, la persona va teniendo cada vez menos partes de su cerebro. Cuando ya está completamente instalado en la máquina, pues la persona ya no tiene el cerebro en sí misma, pero sigue estando consciente y sigue pensando y haciendo todos sus procesos cerebrales regularmente. Él menciona esto como una posible inmortalidad, pero una inmortalidad diferente a la que se habla comúnmente, porque la inmortalidad que se menciona usualmente es la inmortalidad corpórea, pero esta yo la llamaría más una inmortalidad de conciencia y memoria, porque esta inmortalidad no se produce con el cuerpo humano, sino que se produce con el cuerpo de una máquina al que le fueron transmitidas las memorias y la conciencia de la persona. También el mismo científico propuso una pregunta muy interesante. Cuando ya se le transmite totalmente la memoria y el cerebro a la máquina, ¿esa máquina realmente eres tú? También él menciona como una compañía ha logrado replicar completamente la funcionalidad de partes del cerebro de un ratón que trabajan con la memoria. En otras palabras, los científicos investigaron una parte en específica del cerebro del ratón que se encarga de trabajar o de almacenar memorias del ratón, y lograron replicar completamente el comportamiento de esa área del cerebro en una máquina. Una posibilidad inalcanzable. Muchos piensan que en un futuro donde podamos trasladar nuestras memorias, conciencia y personalidad a un robot es posible. Hay muchas personas que tienen la idea de que todos los pensamientos, las memorias y las emociones son procesos físicos y que por tanto se podrían replicar. También, si se puede mapear cada neurona del cerebro, ¿por qué no se podría replicar? Una copia perfecta del cerebro debería ser funcionalmente idéntica a la original. Entonces esto respondería la pregunta de si seguiría siendo la misma persona. Pues teóricamente, si esto es cierto, sí, porque la persona, el robot, cuando tenga el cerebro de la persona, seguiría trabajando idénticamente a como cuando fue humano. También es importante destacar la idea del transhumanismo. El transhumanismo es una idea que busca mejorar la vida humana utilizando recursos científicos y tecnológicos. Tal vez a niveles que nos resultarían increíbles, porque piensan que podemos obtener capacidades sobrehumanas o que se pensarían imposibles. Una copia sin esencia. Y cito: una mente libre no puede transferirse digitalmente. Esto se menciona en un artículo que encontré, un artículo científico, en donde se dice que no se puede transferir una mente libre a lo digital. Con mente libre se refiere a una personalidad o una conciencia que tiene la capacidad de tomar decisiones y accionar por sí misma. En el mismo artículo se menciona que una máquina que es algorítmica no puede ser libre. O sea, no tiene la capacidad de discernir, no tiene conciencia. Y que por esto una mente libre no puede ser transferida a una máquina porque son discordantes. Una mentalidad libre, según este artículo, no se puede reducir a matemáticas ni a algoritmos porque es sumamente complicada y porque tiene la capacidad de tomar decisiones o de discernir. Entonces, si una máquina que no se considera que tiene una mentalidad libre, pues entonces ¿cómo vamos a llevar una mentalidad libre y reducirla a algo que no es una mentalidad libre? Sería algo paradójico, algo contradictorio. Un enigma, el alma. Y propongo la pregunta: ¿puede existir un cuerpo sin alma? Filósofos importantes como Platón creía en un alma inmortal, que era la esencia de una persona
y que gobernaba el comportamiento y era independiente al cuerpo físico. Sin embargo, Aristóteles pensaba un poco lo contrario, porque pensaba que el cuerpo y el alma eran inseparables y que ésta le proporcionaba el movimiento, crecimiento y reproducción al ser en donde se encontraba. Entonces, ¿se podrá transmitir el alma a una máquina? Pues contestando esta pregunta, si nos dejamos llevar por el planteamiento de Platón, sí se podría transmitir el alma a una máquina, porque Platón, como mencioné anteriormente, decía que el cuerpo es independiente del alma y que entonces, por consecuente, se podría separar. Sin embargo, según Aristóteles, esto no podría ser realidad, porque el cuerpo y el alma están amalgamados y no se pueden separar, por lo que no se le puede sacar el alma al cuerpo y ponerle en una máquina. También propongo otra pregunta. Una copia digital de uno mismo, cuando ya uno pasó toda su personalidad, toda su conciencia, toda su memoria a la máquina, ¿sigue siendo uno mismo con la ausencia de un alma? O sea, si no se puede pasar el alma, porque hasta la actualidad todavía no hemos encontrado que el alma sea algo tangible y los científicos, para ellos es un misterio todavía. Entonces, si no logramos pasar lo que se conocería como el alma, teniendo en cuenta que esto existiera realmente, pues ese robot sería uno mismo, sería el yo o sería el tú, sería la misma persona, tendría la misma esencia. Conflictos de un no humano consciente. ¿Cómo crearíamos un futuro justo para máquinas conscientes y humanos comunes? Con humanos comunes me refiero a un término que se haga realidad en un futuro donde convivamos con máquinas que antes fueron humanas. Pues con humano común me refiero a las personas que son humanos como los conocemos hoy día, que tienen cuerpo de humano, el cerebro de humano normalmente. También existe la idea de que la inmortalidad nos deshumanizaría. ¿Por qué? Porque al vivir tanto tiempo vamos a ver todo deteriorarse. En la vida, en el planeta, no hay nada más que sea inmortal, solamente seríamos nosotros inmortales. Y veríamos cómo se deteriora todo a nuestro alrededor. Los recursos se acabarían, veríamos a los animales fallecer, veríamos el decaimiento de los árboles. Si seguimos con el calentamiento global y los problemas que existen hoy día, pues también veríamos el deterioro del planeta en general. Pensando más allá, si llegamos a un futuro en donde todo esto de la transgresión de un cuerpo humano a un cuerpo de máquina se haga realidad, esto sería accesible para todo el mundo. De no serlo, pues también veríamos a nuestros familiares fallecer y sus generaciones fallecer continuamente. Viviríamos en una monotonía total, viviendo lo mismo todos los días, en un aburrimiento. Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena dejar de ser humano para convertirse en una máquina consciente e inmortal? También, más por la línea ética de cuando en un futuro podamos ser máquinas, ¿quién decide los derechos de una máquina consciente? ¿Cómo desarrollaríamos un sistema judicial que sea válido para ese futuro en donde haya personas humanas comunes y máquinas conscientes que una vez fueron humanos? Finalmente, la ciencia avanza constantemente y cada día vemos descubrimientos que nunca se hubieran pensado en un pasado. Bajo mi punto de vista, todo apunta a que estamos muy cerca de lograr transferir nuestras memorias y conciencia a una máquina. Sin embargo, ¿qué es el alma y si podemos o no trasladarla a una máquina sigue siendo un total misterio, ya que la ciencia no ha logrado descubrir la existencia de la misma? Aunque esto ha sido parte
de nosotros desde prácticamente los inicios de la civilización de la humanidad. Muchas civilizaciones antiguas creían en la existencia de un alma. Entonces, ¿por qué esto es algo tan trillado en muchas de las ideologías de diferentes épocas en la edad humana? Tal vez seamos capaces de copiar pensamientos y memorias, pero ¿realmente seremos capaces de copiar el ser? El ser me refiero con la esencia. Cuando tú pases de ser un humano común a ser una máquina consciente, seguirás manteniendo tu esencia. Si otras personas te ven, te van a reconocer como la persona que eras antes, como el humano que eras antes, con tus emociones, con tu personalidad, con tu forma de ser. Y finalmente deseo terminar con una cita que yo mismo escribí. Humanos sin vida, almas sin cuerpo, o solo ecos de lo que alguna vez fuimos. Gracias por su atención. Aquí están las referencias.